Buenas tardes, chicos. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de un problema donde se necesita utilizar al mismo tiempo la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Imaginen que tenemos un tanque lleno de agua. Es un tanque muy grande con un área A1. Podemos decir que el área A1 es de 5 metros cuadrados. Y a una profundidad H digamos que es 2 metros, se hace un hueco muy pequeño de 1 centímetro cuadrado de área por donde sale el líquido. Entonces, las preguntas que quiero contestar es cuál es la presión del líquido en el punto B y cuál será la rapidez del líquido cuando sale por el punto C. Ahora, ante todo esto hay que hacer algunas suposiciones. En primer lugar, vean que si hacemos un hueco en el tanque, el agua va a empezar a fluir hacia afuera, ¿verdad? Va a empezar a salir. Entonces, en la superficie, en el punto A, el líquido va a empezar a bajar. Pero si el tanque es lo suficientemente grande, entonces el agua va a bajar, pero a una rapidez muy pequeña, ¿verdad? Si la rapidez VA es la rapidez con la que el líquido baja por la superficie, entonces hacemos la suposición de que la rapidez VA es igual a cero. ¿De acuerdo? Otra suposición que hacemos que es razonable es que la rapidez en el punto B también es cero, porque el líquido que se encuentra en el punto B está en reposo y está razonablemente lejos del hueco, el hueco en C. Pero la rapidez en el punto C es distinta de cero. Por otro lado, algo muy importante a la hora de tomar en cuenta la presión en la ecuación de Bernoulli es que cuando el líquido está abierto directamente a la superficie, entonces la presión es igual a la presión atmosférica. Eso quiere decir que la presión en el punto A es igual a la presión de la atmósfera, o sea, una atmósfera, porque el punto A está abierto a la superficie, al aire, ¿verdad? Y el punto C también. De hecho, el punto C, que es donde está el hueco, está directamente abierto al aire, entonces la presión en el punto C es también de una atmósfera. Pero la presión en el punto B no es igual a la presión atmosférica, es distinta. Entonces, primero, para contestar la pregunta 1, aplicamos la ecuación de Bernoulli a los puntos A y B. Es decir, la presión en A más un medio de la densidad del agua por la rapidez en A al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en A es igual a la presión en B más un medio por la densidad por la rapidez en B al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en B. Y aquí cancelamos las cantidades que sabemos que son iguales a cero. Es decir, la rapidez en A es cero y la rapidez en B tomamos como cero también. Por lo tanto, ¿verdad? La presión en B es igual a la presión en A más la densidad por la gravedad por la altura en A menos la altura en B. Si ustedes lo piensan, esta ecuación es equivalente a la ecuación para calcular la presión hidrostática, nada más que la acabamos de deducir a partir de la ecuación de Bernoulli, asumiendo que la velocidad del líquido en el punto A y en el punto B es igual a cero. Entonces, bueno, recordando que la presión atmosférica era 1.01 por 10 a la 5 pascales y la densidad del agua es 1000 kilogramos entre metro cúbico, ¿verdad? Por la gravedad, que es 9,8 por metros entre segundo al cuadrado, por Y menos YB. Aquí lo importante es recordar que YA menos YB es justamente igual a H, ¿verdad? Entonces ahí habría que multiplicar por 2.0 metros. Y por lo tanto, la presión en el punto B debería ser igual a, vamos a ver cuánto da, 1.2 por 10 a la 5 pascales.
¿verdad? Un poquito mayor que la presión atmosférica. Muy bien, ahora, para contestar la pregunta B, vamos a aplicar Bernoulli, pero ahora va a ser entre el punto A y el punto C. La presión en A más 1/2 por la densidad, por la rapidez en A al cuadrado, más densidad por gravedad por altura en A, va a ser igual a la presión en C más 1/2 por la densidad por la rapidez en C al cuadrado, más densidad por gravedad por altura en C. Y bueno, nos damos cuenta de que la presión en A es igual a la presión en C porque ambos extremos están abiertos al aire, ¿verdad? Entonces esto se cancela con esto. La velocidad en A también es igual a 0, ¿verdad? Algo muy importante, la presión en A y la presión en C no son 0, pero son iguales entre ellas, ¿verdad? Por eso es que las puedo cancelar. Y finalmente, entonces tengo que la densidad por la gravedad por la altura en A es igual a 1/2 por la densidad por la velocidad en C al cuadrado, más densidad por gravedad por altura en C. Ven que inclusive ahora que cancelé las presiones, yo puedo eliminar la densidad de esta ecuación. Y me queda que gravedad por altura en A es igual a 1/2 por la velocidad en C al cuadrado más gravedad por YC. Y la velocidad en C, entonces será igual a la gravedad por YA menos YC dentro de una raíz y multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces esto es igual a 2 veces 9,8 metros entre segundo al cuadrado por 2 metros. Y la rapidez en C, entonces es igual a 6.26 metros entre segundo al cuadrado. Metros entre segundo, ¿verdad? Esa es la rapidez en C. Como ven, el líquido sale muy rápido por la abertura en C. Ahora, quizá ustedes se puedan sentir un poco incómodos haciendo la suposición de que la rapidez en el punto A es 0, ¿verdad? Al fin y al cabo, sabemos que la rapidez en el punto A tiene que ser una rapidez un poquito diferente de 0, ¿verdad? Va muy despacio, pero no es 0. Entonces, ¿qué pasa si yo decido resolver este problema sin hacer la suposición? Entonces, cuando yo lo hago, ¿verdad? Yo igual tengo que las presiones sí son iguales porque son la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces esta se cancela con esta. Y al cancelar las presiones, yo puedo cancelar las densidades, ¿verdad? Entonces esto se va con esto y con esto. Entonces la ecuación de Bernoulli se convierte en 1/2 por la rapidez en A al cuadrado más gravedad por altura en A igual a 1/2 por la rapidez en C al cuadrado más gravedad por YC. Y ahora utilizo la ecuación de continuidad. Entonces vean lo que voy a decir. La ecuación de continuidad me dice que el área en el punto A por la rapidez en el punto A es igual al área en el punto B por la rapidez, perdón, sí, en realidad sí, pero vamos a poner el área en el punto C por la rapidez en el punto C. Y por lo tanto, la rapidez en el punto A es igual al área en el punto C entre el área en el punto A o la rapidez en el punto A. Entonces, lo que yo quiero hacer es sustituir esta rapidez con esto que está acá. De esa forma, la ecuación se convierte en 1/2 por el área en C entre el área en A al cuadrado por la rapidez en C al cuadrado. Mira, aquí es rapidez en C, ¿verdad? Más gravedad por altura en A igual a 1/2 por la rapidez en C al cuadrado más gravedad por YC. ¿Ok?
Entonces, me queda ahora una ecuación que depende solamente de la rapidez en C, ya no depende de la rapidez en A. Entonces, yo tengo que acomodar esto para despejar la rapidez en C. Una forma de hacerlo es mandando la rapidez, lo que depende de la rapidez en C al lado derecho y lo que no depende de la rapidez en C al lado izquierdo. Entonces, me quedaría que gravedad por YA menos YC es igual a 1/2 por la rapidez en C al cuadrado por 1 menos el área en C al cuadrado entre el área en A al cuadrado. ¿Ve? Espero que hayan visto muy bien cómo es que hice ese despeje, ¿verdad? Lo que hice fue pasar los términos que dependen de VC al lado derecho y los que no dependen de VC al lado izquierdo. Por lo tanto, tendríamos que VC al cuadrado es igual a G por YA menos YC por 2 dividido entre 1 menos el área en A al cuadrado entre el área en C al cuadrado. Y por lo tanto la rapidez en C sería esto, pero con la raíz, ¿verdad? Entonces vamos a sacar una vez la raíz. Ok. Aquí la idea de la aproximación que hice al principio es suponer que lo que está dentro de esta fracción se acerca mucho a cero, ¿verdad? Vean que el área A se acerca mucho a cero. Aquí cometí un error, pero lo que aquí es el área C entre el área A, ¿verdad? Entonces, el área C es mucho más pequeña que el área A. Entonces, esto que está en esta fracción se aproxima mucho a cero y entonces esta fórmula se devuelve a la fórmula que hemos escrito antes, que era simplemente raíz cuadrada de 2g por y menos gc. Pero bueno, cuando decidimos tomar en cuenta el área, entonces la fórmula da un poquito mayor, ¿verdad? Sería igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8 metros entre segundo al cuadrado por 2 metros dividido entre 1 menos, abro paréntesis, entonces el área en C era un centímetro cuadrado, ponemos 1 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, ¿verdad? Entre el área A, que eran 5 metros cuadrados, entonces ponemos 5 metros cuadrados al cuadrado. Y este cálculo, ¿verdad? Da, vamos a ver, para nuestra sorpresa, también da 6,26 metros entre segundo, lo cual quiere decir entonces que da efectivamente el mismo valor. Así que aquí lo tienen, un problema usando la ecuación de Bernoulli y de continuidad.